Bueno, hermanos, Dios los bendiga donde estén, amigos, personas que me siguen en las redes sociales. Soy Daniel Adames, el forastero del llano, compartiendo un tema sobre los dos reinos, el reino de Dios y por supuesto el reino enemigo, que es el reino de las tinieblas, que persigue a la iglesia desde que se fundó allá en Hechos capítulo 2 hasta el día de hoy. Entonces estamos en el libro de los Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas fueron azotados, heridos, maltratados, pero aún así cantaban y alababan al Señor, y sucedió un milagro grande en esa cárcel, un milagro enorme. Y dice la palabra del Señor que en aquella hora el carcelero, que no tiene un nombre, sacándolo les dijo, lo sacó aparte, volvió y cerró seguramente puertas, aseguró a los prisioneros y los sacó aparte, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Una pregunta maravillosa para usted también hoy en día. Y la respuesta está en Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy también te digo a ti, amigo que escuchas, si estás preguntándote qué debo hacer para ser salvo, también te digo lo mismo, y lo puedes leer en Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, le dio una explicación del evangelio, la muerte de Cristo, etcétera, el Pentecostés, cómo nació la iglesia, y a todos los que estaban en su casa, o sea, hay una esposa, hay unos hijos, y le dan la explicación de toda la palabra de Dios, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Mire qué acto tan bonito. Ya ahora este carcelero no es malo como era antes, ha cambiado, y ni un carcelero hace eso. Le lavó las heridas aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, toda su familia, su esposa, sus hijos aceptaron a Cristo, se han convertido y nace una iglesia que se conoce en la Biblia como la iglesia de los Filipenses, donde encontramos que hay una carta escrita desde la cárcel, escribe el apóstol Pablo una carta a los Filipenses y se conoce como la carta del gozo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero, ya con más comunión con ellos, ahora es hermano en Cristo, les hizo saber esas palabras, y a Pablo los magistrados han mandado que lo suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, no. Vengan ellos mismos a sacarnos de acá. Sí, ahí notamos que Pablo era un ciudadano romano. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Les tocó salir, pero hubo un temor tremendo porque que azotaran a un ciudadano romano era delicadísimo. Eso era de muerte, eso era de condenación, eso era de cárcel. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, la primera convertida, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Se fueron a qué? A abrir una obra en otro lugar. Así es que la iglesia empezó a crecer en diferentes pueblos, ciudades de aquella época. Los predicadores iban por las ciudades, por los pueblos, predicando la palabra, establecían una obra, levantaban a un líder y así crecía la iglesia. Entonces esta iglesia comienza, esa iglesia Pablo la quiere mucho, la quiso mucho, porque comienza primero con una mujer adinerada, Lidia, que vendía telas de púrpura. Luego una muchacha que fue libre de un demonio de adivinación. Y luego el carcelero y su esposa y sus hijos. Esos fueron los primeros miembros de esta iglesia. Es probable que algunos de los prisioneros también aceptaron a Cristo en el corazón. La Biblia no relata eso. Resalta a los personajes que son el carcelero, la esposa, los hijos, la muchacha endemoniada y Lidia y su familia. Así se inició la iglesia que se conoce como los Filipenses. Entonces, amigo que escucha la palabra de Dios a través de esta red social, usted también puede ser miembro del cuerpo de Cristo. No es tan importante ser miembro de una congregación, comunidad, religión, misión, etc. Lo más importante es ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque usted es miembro del cuerpo de Cristo, aunque se congregue en el lugar X, Y o Z, usted se irá con Cristo cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Eso se lo garantizo. Yo le invito para que, si no tiene una iglesia a donde asistir, aquí en Granada Meta,
le invito para que vaya donde yo me congrego. Es en la calle 25 entre carrera 10ª y 11. La comunidad se llama Tu Presencia. Ahí me congrego. Mi pastor es Yesid Méndez, licenciado en matemáticas y aún activo en el magisterio en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. Está cordialmente invitado. Mañana, martes, si Dios quiere, estaré compartiendo la palabra del Señor ahí a las 7 de la noche. Entonces no olvide la invitación. Seguiremos más adelante explicando, vamos por los Hechos de los Apóstoles, ya vamos casi en mitad del libro, explicando cómo creció la iglesia y cómo el reino de las tinieblas perseguía a la iglesia. Aquí vemos que la persiguió, azotaron a los discípulos, los metió a la cárcel, bueno, los amenazaron, etcétera. Pero ellos continuaban predicando la palabra del Señor, cumpliendo el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo.